A continuación, Sonrisas al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sonrisas al Día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día. Saludos y bienvenidos a su programa Sonrisas del Día. Estamos aquí nuevamente con ustedes discutiendo todos los temas referentes a la odontología. Es sumamente importante que ustedes conozcan todo lo que puede acontecer dentro de sus boquitas, cómo prevenirlo, cómo tratarlo, y eso pues se los vamos a explicar aquí. Hoy día en específico vamos a tratar un tema que les va a parecer sumamente interesante, que viene a ser dientes post-pandemia. Básicamente ya se acabó la pandemia, o sea, aquí les invito es más a que nos cuenten sus experiencias durante la pandemia, ¿no? ¿Quién sí tuvo COVID? ¿Quién no tuvo COVID? ¿Cuán fuerte les dio el COVID? ¿Si les dio suave? ¿Si tocó con hospitalización? Cuéntenme también las historias que fueron un poco tristes de la gente que sí perdió familiares en esta pandemia, ¿no? Pero bueno, finalmente ya estamos de eso al borde de que se acabe esto. Ya alguna gente pues igual está dando COVID de nuevo, pero ya normalmente les da mucho más suave, pues gracias a lo de las vacunas y gracias a la resistencia que va generando nuestro cuerpo, ¿no? Pero durante todo este tiempo de la pandemia, durante todo este tiempo del COVID, con los encierros, sin los encierros, con el miedo que hemos tenido de salir, que hemos estado saliendo con mascarilla, ¿qué ha pasado en nuestra boquita durante todo este tiempo? Hablemos de eso, de los dientes post pandemia, ¿qué cambios se pudieron haber producido y se pudieron haber generado en nuestra boca durante todo este tiempo? Pues primeramente, lo más básico, lo que tal vez le puede preocupar a la mayor cantidad de gente es cómo han evolucionado las caries en estos casi que ya 3 años, ¿no? Entonces vamos a ver las diapositivas para hablar un poco de esto de los dientes post pandemia. ¿Qué pasa con estos dientes post pandemia? ¿Cómo fue evolucionando esto? En la siguiente imagen, esta que estamos viendo ahorita, pues vemos un poco de lo que viene a ser la progresión de la carie. Aquí pues obviamente no existe un verdadero factor tiempo cronometrado, pero pues sí, han pasado casi que 3 años esto de la pandemia. Si es que no tuvimos verdaderamente ningún momento de que de repente nos comenzamos ya a cuidar, pues sí se va a haber generado este avance. Analicemos esto del avance de las caries. Comenzamos con un diente sano, con el diente íntegro, con el diente con toda su anatomía perfecta. De ahí comenzamos con una caries inicial. ¿Qué viene a hacer esto? Se nos comienza a amontonar, a aglutinar la comida dentro de las fosas y fisuras de los dientecitos. Esto es normal. Los dientes tienen esta morfología, tienen esta anatomía, porque tienen que tener estas áreas para la oclusión, para poder desgarrar los alimentos. Pero estas áreas, estas zonas, exactamente se queda empaquetada la comida ahí si es que no nos estamos limpiando. Entonces, en el siguiente paso ya se va quedando esta comida ahí atorada. Y eso ya se puede considerar pues ya una carie inicial, ya una carie de esmalte. Normalmente esto vienen los pacientitos y se la ve color café inclusive. Si es que está color café y solamente son las fosas y fisuras que están pigmentadas, podríamos decir que tal vez el proceso se detuvo, porque que esté café significa que es un proceso oxidativo. Ya el proceso se está frenando, no está siendo continuo. Un proceso activo es cuando está blanco y cuando se está retirando el material, se está retirando el diente. Este diente cariado se puede remover con cucharilla. Entonces sigue avanzando y ya se va generando pues la cavidad. Comenzamos con una cavidad pequeña, como vemos en el punto 3, en el punto 4, y esto va creciendo porque tenemos el hueco y es sumamente difícil limpiar dentro del hueco. El cepillo verdaderamente no llega a limpiar en el hueco. Estos sí son huecos de milímetros de tamaño, si es que no son incluso aún más pequeños, y se va amontonando la comida. El cepillo no logra llegar a esta área, entonces en casa, nosotros con nuestras propias manos, es bien difícil que podamos detener este proceso. Revertirlo es imposible, ni siquiera el dentista lo puede revertir, pero frenar el proceso en casa, pues no creo que lo logren porque no van a lograr limpiar esta área. Algunas veces puede pasar, ¿no? Pero entonces si es que sigue de 4, va al punto 5,
Y de ahí, pues, con el paso del tiempo, podemos llegar al punto 6. Obviamente esto es ya un avance tenaz, pero sí, en 3 años que estuvimos entre encerrados, entre no encerrados, si en 3 años verdaderamente no te diste el tiempo de visitar a tu dentista y has continuado con tus mismos hábitos, no hiciste ningún cambio en tus hábitos, pues si comenzaste con el proceso carioso que comenzó en el estadio 1, en el estadio 2, en el estadio 3, pues sí, puede que ya te encuentres en un estadio 5, en un estadio 6. Entonces esto sí es una alarma a todos los que están viendo el programa de que ya es tiempo de ir al dentista. O sea, durante todo este tiempo de la pandemia igual fue tiempo de ir a ver al dentista. Pero ahora que tal vez ya podemos estar un poco más relajados en eso, por ejemplo, ya para ir al centro comercial ya no nos piden ni el carnet de vacunas, ya no es obligatorio el uso de la mascarilla, aunque igual les recomiendo que lo utilicen, pues ya nos vamos sintiendo un poquito más relajados, ya nos vamos atreviendo a salir más. Entonces con esto quiero incentivarles a todos los que descuidamos el aseo oral, que descuidamos nuestras boquitas durante toda la pandemia, que ahora sí ya acudan al dentista. O sea, ahorita sí ya no hay excusa para no ir. Podrían haberse refugiado un poco en esto de la pandemia para posponer la visita, pero ahora sí les invito a que más bien ya saquen su cita y pues poder verles lo antes posible, porque ya vemos que hubo una progresión en esto de las caries. No es que tiene un factor tiempo concreto, ¿no? No es que en un mes pasó del estadio 3 al estadio 6, de solo una casita chiquita a que se vuelve todo el diente. No, esto no existe verdaderamente un factor tiempo, porque todo depende de cuán bien seguimos lavando nuestros dientes, qué nomás seguimos comiendo. Entonces, en la bibliografía no hay este factor tiempo, pero sí les digo, ha sido mucho tiempo ya de la pandemia, entonces puede que ya esas caries estén verdaderamente grandes. Es lo más probable, sí que por favor acudan a la consulta. ¿Qué otros cambios vamos a haber visto durante toda esta pandemia? De nuevo viene a ser todo el tiempo que duró esta pandemia, ¿no? Entonces, lo que me encanta que logramos hacer en esta pandemia fue para los pacientitos con ortodoncia. La ortodoncia siempre tiene un tiempo mínimo de unos 8 meses y puede incluso llegar a durar unos 3 años, dependiendo de cuántos movimientos dentales tenemos que hacer, cuántos milímetros hay que correr los dientes, cuánto tenemos que giroversionar estos dientecitos. Les vamos a poner un videito para recordar un poco, para ser un poco más didácticos de cómo es este movimiento dental. Tenemos los dientes y les colocamos los brackets, y los brackets van a ir alineando estos dientes. Los brackets nos van a ir permitiendo que estos dientes se vayan uniendo. Esos son los movimientos. Como vamos a ver ahorita en el video, ponemos los brackets y mágicamente pues se van alineando los dientes. Este es el movimiento que generan los brackets. De ahí obviamente esto hay que cuidarlo, hay que preservarlo con los retenedores para que se mantenga. Pero bueno, hablamos del movimiento dental de la ortodoncia. Correr los dientes se puede máximo 1 milímetro por mes. Hay veces que se ocasionan daños en los dientes por intentar hacer la ortodoncia muy rápido. No se puede mover el diente más de 1 milímetro por mes. ¿Por qué? Porque ¿cómo es el proceso del movimiento dental? Aquí sí tenemos un factor tiempo, 1 milímetro por mes. Vamos a ir generando presión del un lado. Entonces vamos generando presión en un lado y va a existir movimiento del diente. Pero ¿cómo se va a generar este movimiento del diente? Pues hacia el lado al que estamos empujando va a haber una reabsorción del hueso. El diente se va a reabsorber para permitir al diente correrse. Entonces, si es que hacemos este movimiento muy rápido, pues alocamos a las células, ¿no? Las fibras del otro lado se están estirando para que se pueda reabsorber el hueso. Entonces, conforme va pasando el tiempo, les digo, mínimo 1 milímetro por mes, ya corremos el diente, ya las fibras se estiran, permiten el movimiento y se tiene que formar hueso del lado que corrimos el diente, porque si no quedaría un hueco. Tenemos que permitir al cuerpo, permitir al organismo que se vaya generando, se vaya creando una posición ósea de este lado. Entonces es siempre un complejo de reabsorción y regeneración. Reabsorción del lado al que estamos empujando, regeneración del lado del que fue empujado. Así funciona el recambio óseo mientras estamos haciendo el movimiento dental. Entonces, ¿qué fue lo interesante de la pandemia? Es que nos permitió hacer todo este tipo de movimientos de 1 milímetro, les insisto, fueron casi que 3 años, terminaron bastantísimos tratamientos de ortodoncia y nadie se dio cuenta porque todo el mundo estaba con las mascarillas, nadie veía los dientecitos y por eso también les invito a que todavía estamos utilizando mascarillas, ¿no? Entonces todavía podemos utilizar incluso los brackets de lata, que son los menos estéticos, pero que muchas veces son los más efectivos, los más rápidos, y que no se nos van a notar. La gente no se va a notar porque pasamos con las mascarillas. Entonces en esto es súper buena, una buena estrategia para ahorita aprovechar, para ponerse todavía la ortodoncia,
porque todo este tiempo que va a tomar el tratamiento de ortodoncia, pues va a ser desapercibido. Nunca te van a ver con brackets, porque te van a ver con mascarilla. Entonces, eso es una súper buena cuña que les pongo ahí para aprovechar esto, ¿no? Entonces, sí, durante todo este tiempo se fue cambiando eso 1 milímetro por mes, y pues se pudo avanzar con estos tratamientos de ortodoncia. Aquí les pongo de nuevo otra imagen para entender cómo funciona lo de la fuerza aplicada en lo del dientecito. Del lado que se empuja hay reabsorción ósea, y del lado del que es empujado hay la aposición ósea. Entonces, estamos en este factor, la pandemia fue factor tiempo. Entonces, vemos normalmente estos cambios que puede tener el hueso, que es como si 1 milímetro por mes. Entonces, ¿qué otro tipo de cosas podrían haber pasado durante toda esta pandemia a nivel óseo? Eso también es sumamente importante, y les voy a presentar otro caso de qué es lo que pudo haber pasado dentro de sus cavidades orales durante todos estos 3 años que han pasado. Vamos a ver la siguiente diapositiva para hablar cómo se va generando esta reabsorción ósea, por qué se puede producir esta reabsorción ósea. Estamos viendo en la ortodoncia lo que era una reabsorción ósea pues guiada por el dentista para tener un propósito de reacomodar el diente. Pero, ¿de dónde aprendimos a generar estas reabsorciones óseas? Pues viene a ser del mismo organismo. Cuando tenemos una infección, el diente va a ir perdiendo hueso. Ahí se va generando una reabsorción ósea. Y aquí, como no tenemos la fuerza que las fibras de arriba hacia abajo, pues ya este hueso se va perdiendo. Se va perdiendo. Podemos igualmente aquí hablar de lo de 1 milímetro por mes, pero no viene a ser exacto aquí. Aquí depende mucho del factor de cómo avanza la infección. Pero sí, vamos a ir perdiendo hueso conforme avanza la infección. Entonces, ahora que ya han pasado 3 años de la infección, ¿qué casos se van a estar presentando dentro de nuestras cavidades orales? ¿Qué casos van a estar viniendo a consulta? Pues les tengo un video de un caso justo que vino, que quiero discutir con ustedes de cómo avanzó todo este proceso. Tenemos un video que tocó tomarle una tomografía para que se evidencie toda la reabsorción ósea que hubo. Como están viendo en este video, ese dientecito básicamente está flotando. Ya tiene 0 o mínimo hueso que lo mantenía sostenido. O sea, este pacientito dice, pero el diente sigue ahí. Y le digo, pero por magia, la verdad, ese diente ya no tiene razón, ya no tiene excusa para seguir alojado en la boca. Porque como ven, ya tiene 0 hueso circundante. ¿Y por qué se produjo todo esto? Este pacientito me cuenta, no era mi pacientito antes, ¿no? Porque si no, no lo hubiera dejado escapar tanto tiempo. Pero me cuenta este pacientito que antes de la pandemia había ido al dentista y le habían dicho que pues necesitaba un retratamiento endodóntico. La endodoncia de él no había funcionado y se estaba generando una ligera infección en el ápice del diente, en la parte de abajo. Pero una ligera infección, ¿no? Obviamente tocaba hacer el retratamiento, le habían sugerido a este pacientito que se haga una apicectomía, es decir, cortar el borde de la raíz para poder cercenar en sí la infección. Cuando ya una infección es tan fuerte que no se la logra tratar mediante el tratamiento de endodoncia, pues pasamos a la cirugía periapical para poder retirar este foco infeccioso. Le estamos intentando retirar a través de los dientes y no lo logramos, entonces vamos a cortar ese pedacito del diente para remover físicamente toda la infección. Pero esto era un tratamiento viable, insisto, no era mi pacientito hace 3 años, esto podría haber sido un tratamiento viable hace 3 años. Pero imagínense que esta infección continuó y se mantuvo en boca 3 años. Entonces, por eso veíamos en el video que todo el hueso circundante del dientecito se fue. La infección siguió, la infección avanzó. Exactamente cuán rápido avanzó esta infección, pues depende, no todos los casos van a ser iguales. Les quiero asustar, pero no necesariamente pueden que sus casos estén así. Espero que estén mejores, porque en este caso el pacientito tuvo que perder el diente. Ya no había ninguna otra opción. Y en este paciente en específico era un incisivo, lo que veíamos en la tomografía. Pues toda persona va a decir, pues listo, se le quita el diente o un implante. Y sí, es lo que tenemos programado para el paciente, pero debido a tal nivel de pérdida ósea que tenía, pues no había cómo colocarle el implante en la misma cita, el mismo día que se quitó el diente. Teníamos un plan B, que era quitar el diente y para como que hacer un poco más rápido el proceso de poder colocar un implante, hacer un poco más rápido el proceso de la regeneración ósea al remover la infección, pues queríamos poder colocar hueso para que se cure más rápido.
Pero, de nuevo, era tan grande la infección, este pacientito tenía una fístula, es decir, la infección pasaba del dientecito a salir hasta por acá. Tenía todo un trayecto sinuoso por el que drenaba la infección. Se vio que había pus. Cuando sacamos el diente se vio que había pus. Entonces, como había pus, no podíamos colocar el hueso, se iba a desperdiciar, este hueso se iba a infectar. Por lo mismo, tampoco hubo cómo colocarle hueso. Y este pacientito tuvo que salir sin diente. O sea, terrible, pero cierto. Siempre nosotros queremos decirles a los pacientes, siempre les queremos ofrecer la opción de que salgan con un provisional el mismo día. Es lo que todo paciente espera, la ilusión de todo paciente. Sí, lastimosamente se perdió el diente, pero quiero salir con algo el mismo día. Pero era tan grande la infección aquí que no pudimos colocar nada. Tocó colocar PRF, eso sí, colocamos PRF, plasma rico en plaquetas, para ayudar a la cicatrización, porque ya todo depende del organismo de este paciente, ¿no? Pero queríamos ayudar al organismo colocando este plasma para que el organismo como que se fortalezca y haya una regeneración más rápida. Esto sí lo colocamos, pero por colocar esto, luego colocamos unos 5 puntos de sutura para cerrar y que no se salga. No podíamos estar colocando ni siquiera el diente cementado, ni siquiera el diente ferulizado, porque al estar lavando, al estar succionando, había el riesgo de que quitemos este PRF. Entonces nos tocó mandarle al pacientito sin diente y tocó que vuelva en un control a la semana para el retiro de puntos y la colocación del diente. Entonces en esto insisto, el propósito sí es asustarles. Lastimosamente sí haber estos escenarios que son tan graves que pues no podemos ponerles ningún tipo de diente inmediatamente, ¿no? Hemos dejado que la infección avance tanto que sanar esta infección pues exactamente toma tiempo. Entonces por lo mismo les invito a que por favor ya acudan a consulta, porque sí va a presentarse muchos de estos casos en los que tocará sacar el diente. Ya si es que la infección avanzó tanto, pues los dentistas podemos controlar la infección, pero muchas veces no podemos revertirla. Entonces el hueso que ya se perdió muchas veces ya es hueso que ya se perdió, no podemos volver a crear hueso. Entonces si es que ya de repente el diente está con muy poco soporte óseo, pues lo que va a pasar es que exactamente pues va a tocar perder el dientecito. Pero si tenemos por lo menos controlado un poco la infección, podemos optar por poner el implante en la misma cita. O sea, nosotros los dentistas tenemos todo un rango de opciones de tratamiento para ustedes. Pero siempre tenemos que mitigar la infección. O sea, ahí tenemos que balancear, poder controlar estos dos factores. Entonces, les invito a que vengan a la consulta, a revisarles, incluso cuando tengamos estos casos súper severos, pues vamos a intentar organizar esquemáticamente el mejor plan de tratamiento para que, si es que es el caso de que van a perder el dientecito, pues se queden parcialmente dentro, se queden sin el dientecito, pues en la menor cantidad de tiempo posible. Les digo siempre, los pacientes lo que más quieren es salir con diente el mismo día, pero esta parte sí les quiero aclarar. Cuando se pone un implante, nunca es idóneo colocar una corona dental el mismo día. Esto se llama carga inmediata. ¿Se puede colocar? Sí, pero esto de la carga inmediata puede ocasionar fuerzas hacia el implante que se está intentando osseointegrar al huesito. Y estas fuerzas sobre el implante pueden impedir que el implante se osseointegre. Entonces, por eso a lo mejor es verdaderamente esperar un poquito de tiempo o colocar algún otro tipo de provisional que no genere fuerza directamente sobre el implante. El implante queremos dejarlo totalmente intocado para que se pueda integrar. Tenemos todo este rango de opciones, no se preocupen, se las presentaremos en cada uno de sus casos, pero lo que sí, súper importante, vengan ya a la consulta. Ya les quito la excusa de la pandemia, vengan ya a la consulta. Sí, ese va a ser nuestro mensaje el día de hoy. Un gusto haber estado el día de hoy con ustedes. Les dejo el número de contacto al 0998-961-458 y les digo, por favor, escríbanos a nuestro Facebook, escríbanos a nuestro Instagram, Dental Advantage Uigo. Cuéntenos un poco de sus historias durante la pandemia, cuéntenos qué pudo haber pasado además con sus dientes durante todo este tiempo y pues acudan a la consulta para poder solucionar todos estos problemas. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sonrisas al Día.
consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves. Sonrisas al Día.